Sería cuestión que a lo mejor en su momento alguien se planteó de explicar por qué en América se instauraba la encomienda cuando en la península se estaba suprimiendo. Bien. El caso es que no procedería a explicarles el por qué. Eso se estudiaría medio milenio después. Pero sí se les darían las armas necesarias para llegar a comprenderlo cuando llegasen a planteárselo. Los medios utilizados, la doctrina cristiana y la enseñanza de la lectura y de la escritura. Ello les permitiría tener acceso a la comprensión de las leyes, que para ellos y su protección estaban elaborando los mejores juristas españoles. No era una labor pequeña. Lo que la corona se planteaba era que los indios se acostumbrasen a protestar contra la esclavitud y que aprendiesen que tenían derecho a iniciar acciones legales contra los esclavistas. Errores y excesos, como resultado de toda obra humana, existieron. Pero su existencia no puede entenderse como la generalidad de las actuaciones, sino como obra de particulares que se saltaban las leyes. Del mismo modo que hoy hay quien se las salta en múltiples situaciones y en cosas antihumanas redactadas por el sistema democrático actual, proclamo que yo me las salto. O sea, había quien se saltaba las leyes. La diferencia entre un momento y otro es que las leyes laborales promulgadas en el siglo XVI comparativamente presentan unas ventajas que ya quisieran tenerlas los trabajadores del siglo XXI en España. Y también podemos observar la diferencia en los medios de control que representaron los visitadores. Pero ya nada importa que hasta ellos reconozcan lo que hay, porque como hoy en la hispanidad no se lee, como mucho se ve un vídeo, hasta se pueden permitir el lujo de reconocer la verdad. O sea, lógicamente, con esa situación de que nadie lee, se pueden permitir el lujo de reconocer la verdad. Así, Pierre Chaunu, historiador de hoy, fuera de toda duda por ser calvinista, escribió: la leyenda antihispánica en su versión norteamericana, la europea hace hincapié sobre todo en la Inquisición, ha desempeñado el saludable papel de válvula de escape. La pretendida matanza de los indios por parte de los españoles en el siglo XVI encubrió la matanza norteamericana de la frontera oeste que tuvo lugar en el siglo XIX. La América protestante logró librarse de este modo de su crimen lanzándolo de nuevo sobre la América católica. Lo dice uno de ellos. Y no es Chaunu el único. Dice Philip Powell, historiador norteamericano, en su libro Los grandes engaños históricos, que la llamada leyenda negra contra España fue un invento. Y añade: la propaganda que tan efectivamente se empleó para estimular ataques contra España y a la vez levantar a las naciones que le sucederían en la cumbre del poderío europeo contribuyó en gran manera a la debilitación y declive de aquel país y de su imperio, España. Así, durante los siglos XVI y hasta el XIX, varias naciones europeas, sobre todo Holanda, Inglaterra y Francia, y también los Estados Unidos de Norteamérica, con ocasión del apoyo que dieron a la independencia de algunas de las colonias españolas en América, protagonizaron una campaña de insidias contra nuestro país, unas veces inventándose una serie de hechos negativos que nunca existieron, otras veces magnificando meros hechos aislados y sin apenas trascendencia, y en otros casos engañando a base de elevar a verdades absolutas lo que solo llegaron a ser medias verdades, tergiversadas luego con maliciosa intencionalidad para producir efectos múltiples que enfrentaran al mundo contra nuestro país, atribuyéndole a España atrocidades que luego ellos cometieron. Un ejemplo de lo que se tiene en la denuncia que dichos países hicieron ante el mundo sobre masacres y exterminio cometidos por los conquistadores españoles en América, que no se discute
que sí se dieron algunas atrocidades que fueron de todo punto injustas y reprobables, pero que era casi normal que se cometieran por ambas partes en una época en que existía el derecho de conquista y el radical choque entre religiones, en el caso de España por defender la unidad de la fe católica, que entonces era confesional, y en el caso de los países conquistados por el culto a sus dioses con el ofrecimiento de cruentos sacrificios de jóvenes cebados que descuartizaban para así ofrecerlos a sus ídolos religiosos. Y dice más el señor Powell sobre otros asuntos como la actividad de la Inquisición o sobre el desarrollo de la cultura en América, y sobre todo lo comentado en este trabajo. Es una verdadera pena que autores como este hayan sido condenados al ostracismo no solo por los poderes fácticos del mundo anglosajón, sino también, y lo que es más lamentable, por los poderes fácticos hispánicos. Desde la modestia de este trabajo reivindico a Philip Powell y recomiendo la lectura de sus obras, entre ellas Árbol de Odio, que puede ser encontrada en la red. Y en cuanto al trato y objeto de la conquista, el emperador Don Carlos, en Granada, a 17 de noviembre de 1526, legisló: los señores reyes, nuestros progenitores, desde el descubrimiento de nuestras Indias occidentales, islas y tierra firme del mar Océano, ordenaron y mandaron nuestros capitanes y oficiales, descubridores, pobladores y otra cualquier persona que en llegando a aquellas provincias procurasen luego dar a entender por medio de los intérpretes a los indios y moradores cómo los enviaron a enseñarles buenas costumbres, a apartarlos de vicios y comer carne humana, instruirlos en nuestra santa fe católica y predicársela para su salvación, y atraerlos a nuestro señorío, porque fuesen tratados, favorecidos y defendidos como los otros nuestros súbditos y vasallos. No fue sólo así lo legislado por la reina Isabel, muerta en olor de santidad y no beatificada por los intereses políticos de los enemigos de España, sino la práctica totalidad de la política llevada a cabo con posterioridad a ella, la que vigiló el buen gobierno y el buen trato de las personas, en concreto en América. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal y difunde. Difunde.